Chris Kramers y Lisanne Frohn eran estudiantes holandesas que desaparecieron el 1 de abril del 2014 mientras caminaban en un sendero boscoso y algo estrecho en la selva de Panamá. Después de una búsqueda extensa, se encontraron partes de sus cuerpos unos meses después. La causa de su muerte no se pudo determinar definitivamente, pero las autoridades holandesas que trabajaban con investigadores forenses y de búsqueda y rescate pensaron que era probable que las estudiantes se hubieran caído accidentalmente de un acantilado después de perderse. Las circunstancias y las secuelas de su desaparición han dado lugar a muchas especulaciones sobre la causa de la muerte. El juego sucio no se puede descartar por completo, y los funcionarios panameños fueron criticados por supuestamente manejar mal la desaparición y las consecuencias. Una mayor investigación del caso en 2017 generó dudas sobre la investigación, así como un posible vínculo con otros asesinatos en el área. Lisanne Frohn, de 22 años, fue descrita como una jugadora de voleibol aspirante, optimista, inteligente y apasionada. Chris Kramers, de 21 años, se describe como una persona abierta, creativa y responsable. Lisanne Frohn se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas de Deventer en septiembre del mismo año de su desaparición, y Kramers acababa de completar sus estudios en Educación Social Cultural, especializándose en Educación Artística en la Universidad de Utrecht. Tan solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Frohn se había mudado con Kramers en un dormitorio en Amersfoort, y trabajaron juntas en el café-restaurante llamado In den Kleinen Hub. Ambas ahorraron dinero durante 6 meses y planearon ir a Panamá juntas en un viaje especial para aprender español, así como para hacer algo importante para los lugareños, en particular ser voluntarios con niños. Además de eso, se suponía que el viaje sería una recompensa para Frohn por graduarse. En el día de su desaparición, Kramers y Frohn llegaron a Panamá para unas vacaciones de 6 semanas, el día 15 de marzo del 2014. Hicieron una gira por Panamá durante 2 semanas antes de llegar a Bacate el 29 de marzo para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11 horas de la mañana, tomaron un perro que pertenecía a los dueños del restaurante y el pianista y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero pianista no lejos de Boquete. Escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete y se informó que las habían visto almorzando con 2 jóvenes holandeses antes de emprender el camino. Los dueños del restaurante se alarmaron cuando su perro regresó a casa esa noche sin las jóvenes. Los padres de Frohn dejaron de recibir mensajes de texto que ambas chicas habían estado enviando a sus familias a diario. En la mañana del 2 de abril, Frohn y Kramers perdieron una cita con un guía local, y el 3 de abril las autoridades iniciaron búsquedas aéreas del bosque y los residentes locales comenzaron a buscar. El 6 de abril, los padres de Kramers y Frohn llegaron a Panamá junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala de los bosques durante 10 días. Los padres ofrecieron una recompensa de $30.000. 10 semanas después, hallaron la mochila de una de las chicas. Una mujer local entregó la mochila azul de Frohn, que dijo haber encontrado en un arrozal junto a la ribera de un río cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro. Dijo que estaba segura de que no había estado allí el día anterior, y la mochila contenía 2 pares de lentes de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Frohn, una botella de agua, la cámara de Frohn, 2 sujetadores y los teléfonos de las mujeres. Todo estaba empacado, seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las mujeres mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado 112, el número de emergencias internacional, y 911, el número de emergencias en Panamá.
La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata, una desde el iPhone de Kremers a las 16:39 y poco después una del Samsung Galaxy de Frohn a las 16:51. Ninguna de las llamadas se había realizado debido a la falta de recepción en el área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril que duró poco más de un segundo antes de terminar. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Frohn se agotó después de las 5 am y no se volvió a usar, pero se encendía de forma intermitente para buscar una recepción estable. Después del 6 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN falso en el iPhone. Nunca volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamadas de emergencia con el iPhone. Y el 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 y se apagó por última vez a las 11:56. La cámara de Frohn contenía fotos del 1 de abril que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental y se adentraron en alguno de los lugares salvajes, horas antes de su primer intento de llamar al 911, pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4, aparentemente en lo profundo de la jungla y en la oscuridad casi total. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Algunas de las imágenes muestran una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos encima de una roca. Algunos restos fueron descubiertos y la mochila propició nuevas búsquedas a lo largo de Culebra. Los pantalones cortos de Kremers, con cierre y cuidadosamente doblados, se encontraron encima de una roca en la orilla opuesta de afluente, a pocos kilómetros de donde se había descubierto la mochila de Frohn. 2 meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontró una pelvis y una bota con un pie adentro. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron efectivamente que pertenecían a Frohn y Kremers. Los huesos de Frohn todavía tenían un poco de piel adherida, pero los huesos de Kremers parecían haber sido blanqueados. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural. No hay marcas en los huesos en absoluto. Sin duda alguna, este caso es uno de los más misteriosos y extraños conocidos hasta la fecha. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.